Eso. Bien, mis hermanos y hermanas, vamos entonces a continuar con nuestra primera sesión. En este segundo video vamos a retomar el estudio del Pentateuco. Hemos visto ya en el anterior video estos dos primeros temas, la introducción general al Pentateuco y luego esta primera sección, el bloque de los 11 primeros capítulos que forman la primera parte del libro del Génesis. Entonces vamos ahora a abordar en este segundo video esta tercera parte que es el bloque siguiente del libro del Génesis, los capítulos 12 al 50, que corresponde a toda la historia patriarcal, y el libro del Éxodo, dejando para otro video la parte siguiente. Tomamos entonces el estudio de los patriarcas en los capítulos del 12 al 50 del libro del Génesis, el segundo bloque grande que encontramos nosotros en este libro. De la anterior parte, de los 11 primeros capítulos, me faltó, se me pasó, ahora caigo en cuenta, resaltar un texto muy importante en el contexto del Antiguo Testamento y de toda la Sagrada Escritura inclusive, porque hemos dicho que la Sagrada Escritura es un anuncio previo a lo que acontecerá, lo que sucederá, hechos en el Nuevo Testamento, la persona de Jesucristo. Y es el texto que se conoce precisamente con el nombre del protoevangelio. Anótenlo si no lo han escuchado nunca o no le han parado mucha bola, ténganlo en cuenta ahora. El protoevangelio. ¿Cuál es el protoevangelio? ¿A qué se llama en el mundo teológico, en la ciencia bíblica, el protoevangelio? Primero la palabra proto, evangelio ya lo conocen, ¿qué significa? El anuncio del mensaje de Jesús, y lo identificamos incluso con una persona. El evangelio es la persona de Jesús. Y el evangelio nos anuncia a Jesús. Pero proto, una vez más, es la presencia del griego como raíz en nuestra lengua. El proto es una palabra que viene del griego y que significa, proto significa primero o primer. Ahora unan los dos términos, protoevangelio, sería entonces el primer evangelio. Esto del primer evangelio que nosotros encontramos en toda la Biblia está en un versículo, en un solo versículo, en el puro comienzo de la Biblia, en este libro, el libro de Génesis, en la sección anterior que acabamos de ver, dentro de esos 11 primeros capítulos del Génesis. Más exactamente, el protoevangelio es Génesis capítulo 3, verso 15. Dicho de otra manera, el verso 15 del capítulo 3, vaya usted a la Biblia, detenga el video, abra su Biblia y lea allí el texto. Si lo está haciendo en la Biblia de Jerusalén, entonces cuando está leyendo el texto, ahí trae unos asteriscos que lo remite a usted
a lo que comúnmente llamamos notas de pie de página. En la ciencia bíblica no, eso no lo conocemos como notas de pie de página, sino como el aparato crítico de la Biblia. La Biblia es especializada, la Biblia de estudio, por eso son de estudio y especializadas. No solamente por lo que ya les decía, en orden al texto en sí, la traducción, sino que traen además estos otros pluses, como los comentarios, como los análisis, como este que les estoy diciendo. Usted busca en su Biblia Jerusalén, capítulo 3 del Génesis, verso 15, van a encontrar unos asteriscos que lo remiten al aparato crítico, a las notas de pie de página, y allí le va a explicar un poco más lo que yo les estoy diciendo. ¿Y por qué es el protoevangelio? Protoevangelio, primer evangelio, entonces, porque es la primera vez que se está anunciando ya de manera directa, aun cuando no explícita, pero sí de manera directa, ya se está anunciando a Jesucristo, a Jesús. No se le nombra, por eso decimos no explícita, pero sí directamente está anunciando. Lo que allí se está anunciando en ese versículo 15 es el Salvador, el Mesías que nosotros conocemos como Jesús. Y, desde luego, allí entenderemos que también hablará de su madre, que será la Virgen María. Pero ni al uno ni al otro se le nombra, pero se le está anunciando ya. Entonces, eso quería resaltarles de esa primera parte. Tengan muy en cuenta eso, que allí está ubicado el protoevangelio Génesis 3:15. Bien, entonces abordamos ahora sí este temita de la época de los patriarcas en los capítulos 12 al 50 del libro del Génesis. Entonces aquí hay un resumen de esta diapositiva que ya conocen de todo el Pentateuco, pero estamos aquí en el libro del Génesis y el libro del Génesis tiene dos grandes bloques, el que ya expusimos en el anterior video, estos 11 primeros capítulos, y aquí ubicamos en el capítulo 3, verso 15, el protoevangelio, primer libro de la Biblia, y luego entonces lo que vamos a abordar ahora aquí, los capítulos 12 al 50 del libro del Génesis, que contiene la historia de los patriarcas que hemos mencionado, son estos cuatro: Abraham, y en su orden, Isaac, Jacob y José. Como en el anterior video, en la anterior sección, en las siguientes diapositivas les reseño lo que es esta estructura ya en detalle de estos capítulos del 12 al 50. Habíamos quedado en el 11, entonces aquí ve, ya retomamos capítulo 12, verso 1. Y comenzamos con la historia de Abraham, y el primer texto es la vocación de Abraham. No voy a leerles, porque sería prácticamente eso, leerles lo que tiene usted al frente. Para ganar tiempo, usted lo hace de su cuenta y no solamente que lo lee, sino que les he insistido, ¿no? Detienen el video cada vez que aparece un texto bíblico, entonces abren su Biblia o buscan el texto bíblico en el link de la plataforma, leen el texto inteligentemente y siguen la lectura con los siguientes apartados. Aquí viene entonces pormenorizada cada una de las secciones de lo que trata esta sección de la historia de Abraham. Todos estos capítulos, desde el 12:1 hasta el 19:29, todos estos capítulos, 17 capítulos, son dedicados a Abraham. Así, de esa manera, entonces también continuamos ahora con la descendencia de Abraham en estos capítulos del 19 hasta el capítulo 25. Pormenorizado también cada una de estas secciones. Ahora, en estos apartados no necesariamente, pues, lo ideal era que leyeran todo el texto. Por ejemplo, si estamos leyendo aquí Génesis 19, 30 al 38, entonces que se lean todos los versículos y así mismo en cada una de estas secciones. Pero si lo hicieran por brevedad, por lo menos de que abran su Biblia y vean de manera general de qué trata este bloque, de qué trata este bloque, ¿ve? Y así cada uno de los siguientes, porque son libros bastante extensos, ¿no? Capítulos bastante extensos, 50 capítulos. Ahora, cuando se estudia Biblia, tenemos que partir precisamente del texto bíblico.
Y la mejor manera como se conoce la Biblia es entrando no solamente en contacto físico, de abrirla, sino de leerla. Entonces, una oportunidad de leer toda la Biblia a medida que va transcurriendo todo el estudio que vamos haciendo en los diferentes cursos. Continuamos entonces con estas indicaciones. Siguen ahora con la historia de Isaac y de Jacob de igual manera, ¿ve? Siguen cada uno de estos pasos leyendo, teniendo una visualidad de lo que es el texto en la misma Biblia, en la Sagrada Escritura. Entonces ya vimos a Abraham en estos capítulos del 25 al 30, será la historia de Isaac y de Jacob, los otros dos patriarcas, y luego continúa esa historia acá con los descendientes de Isaac y de Jacob, también en estos apartados, que los invito a que los constaten y los lean en la medida que tengan todo el tiempo. Y luego entonces vamos a encontrar en la parte final la historia del cuarto patriarca, la historia de José, que va del capítulo 37 al capítulo 50, terminando el libro del Génesis. ¿Ve? Y así entonces nos queda una panorámica de todo lo que es el libro del Génesis, con sus dos grandes bloques, Génesis 1.11 y Génesis 12.50. Cuando terminábamos el anterior video, terminábamos con un video sobre lo que era una visión general rápida de lo que eran esos 11 primeros capítulos. Ahora vamos a cerrar este estudio del libro del Génesis con este otro video. Y como son generalidades que ya les he advertido que en nuestro curso, entonces por lo menos de esta manera nos permitimos acercarnos al texto del Antiguo Testamento, en este caso del Génesis, para un primer conocimiento del texto. Entonces, veamos ahora la síntesis de lo que es el libro del Génesis en esta exposición. El libro de Génesis. En el primer video vimos cómo los capítulos del 1 al 11 establecen la narrativa básica de la Biblia. Dios ha creado todas las cosas y hace a los humanos a su imagen para gobernar la tierra a su nombre. Los humanos eligen el pecado y la rebelión. Así que el mundo se sale de control hacia la violencia y la muerte, llevando a la rebelión y dispersión de la gente en Babilonia. A partir de esa dispersión en Babilonia, el autor traza la genealogía de una sola familia, que eventualmente lleva a un hombre llamado Abraham, luego conocido como Abraham. La promesa de Dios a Abraham al inicio del capítulo 12 abre todo un nuevo movimiento en la historia. Dios llama a Abraham a que deje su hogar e ir hacia la tierra de Canaán, la cual Dios dice que un día será suya. En esa tierra, Dios promete hacer de Abraham una gran nación, hacer grande su nombre y bendecirlo. Estas promesas están conectadas con las primeras partes del libro. Babilonia había intentado arrogantemente hacerse un nombre grande para sí misma, y eso no salió nada bien. Pero Dios, en su generosidad, va a investir con un gran nombre a este don nadie, Abraham. La bendición de Dios a Abraham hace eco de la bendición original que Dios le dio a la humanidad en el principio. Así que la pregunta es, ¿por qué Dios va a bendecir a Abraham y su familia? La última frase de la promesa de Dios deja esto en claro, para que todas las familias de la tierra alcancen la bendición de Dios a través de ti. Esto es clave para entender el resto de la historia bíblica. El plan de Dios es rescatar y bendecir su mundo en rebeldía a través de la familia de Abraham. Esta es la razón por la cual el resto de la historia del Antiguo Testamento va a enfocarse solo en esta familia, eventualmente llamada el pueblo de Israel. Esta es también la razón por la que más tarde Israel será llamado un reino de sacerdotes en el monte Sinaí. Dios quiere usarlos para mostrarle a todas las otras naciones cómo es Él. En última instancia, esta promesa recogida más tarde por los profetas y poetas bíblicos que dicen que su cumplimiento vendrá a través del rey mesiánico de Israel, cuyo reino traerá justicia y paz a todas las naciones. En este punto de la historia, nada de esto está claro. Solo tienes que seguir leyendo y ver cómo se desarrolla la promesa. El resto del libro se concentra en Abraham y su familia. Primero en Abraham mismo, luego en su hijo Isaac y luego en el hijo de este, Jacob,
y posteriormente en los 12 hijos de Jacob. Estas historias sobre cada generación están unidas por dos temas principales. Primero, cada generación de la familia de Abraham está marcada por un repetido fracaso. Ellos siguen tomando decisiones realmente malas que arruinan sus vidas y ponen en peligro las promesas de Dios. Sin embargo, Dios permanece fiel a ellos. Él continúa rescatándolos de sí mismos y reafirmando su compromiso de bendecirlos y de bendecir las naciones a través de ellos a pesar de sus fracasos. Las historias de Abraham. Dios había prometido a Abraham una gran familia, pero en dos ocasiones diferentes, él teme por su vida porque otros hombres se sienten atraídos por su esposa. Él hasta niega que está casado con ella, lo que crea, por supuesto, muchos problemas. Y no solo eso, Abraham y su esposa Sara no pueden tener hijos. Así que Sara hace arreglos para que Abraham se acueste con una de sus sirvientas, lo cual causa todos estos problemas. Pero en cada ocasión, Dios libra a Abraham. En los capítulos 15 y 17, Dios hasta formaliza su promesa a Abraham con un compromiso oficial llamado pacto. Esta es una escena clásica. Dios invita a Abraham a mirar las estrellas del cielo y a contarlas. Él le dice que así de numerosa será su familia. A pesar de todos los obstáculos de no tener hijos, ni la manera de tenerlos en ese momento, Abraham mira al cielo y simplemente confía en la promesa de Dios. Dios responde, entrando en un pacto con Abraham, prometiéndole que se convertirá en padre de muchas naciones para que la bendición de Dios pueda alcanzar a todo el mundo. Dios pidió a Abraham que marcara a su familia con una señal del pacto, la circuncisión de todos los varones en la familia. Este es un símbolo que les recordará que la fecundidad de su familia es un regalo de Dios. Eventualmente, Abraham tiene muchos hijos y muere anciano en buena vejez. Las historias de Jacob desarrollan estos temas en forma todavía más dramática. Desde su nacimiento, Jacob vive a la altura de su nombre, que significa engañador. Estafa a su hermano y le quita su herencia y bendición. Lo hace nada más y nada menos que engañando a su anciano y ciego padre. Luego, simplemente se va. Va y toma 4 esposas, aunque realmente solo ama a una, Raquel. Él crea un montón de rivalidades en la familia. Lo único que lo humilla es ser engañado por su tío Labán, quien le engaña durante años de su vida. La situación finalmente se invierte. Es un Jacob humillado el que regresa a su tierra. En una historia muy extraña, Jacob termina luchando con Dios, demandando que Dios lo bendiga. Algunas cosas realmente nunca cambian, ¿verdad? Sin embargo, Dios honra su determinación y pasa la bendición de Abraham a él. Él le cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa el que lucha con Dios. En esta última parte del libro, la historia de los hijos de Jacob es donde todos los temas llegan a un punto crítico. Jacob ama a su penúltimo hijo, José, más que a todos los demás y le da una túnica especial. Los 10 hijos mayores llegan a odiar a José. Lo secuestran y planean matarlo, pero en lugar de eso deciden solo venderlo como esclavo en Egipto, donde termina en prisión, hablando de fracasos familiares. Pero Dios está con José. Él orquesta la liberación de José de la prisión y Faraón termina elevando a José como segundo al mando sobre todo Egipto. José salva a la nación de Egipto durante una hambruna. También termina salvando a sus hermanos y a su familia de morir de hambre. Una vez más, podemos ver cómo la locura y el pecado de la familia de Abraham se encuentra con la fidelidad de Dios, quien transforma hasta la maldad de los hermanos de José en una ocasión para salvar vidas. De hecho, esto es lo que José dice casi al final del libro. Él le dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para salvar muchas vidas. Estas palabras están estratégicamente colocadas al final del libro porque resumen no solo la historia de José y sus hermanos, sino del libro como un todo. De Génesis 3 en adelante, los humanos actúan egoístamente y haciendo el mal, pero este Dios no va a dejar su mundo de su propia cuenta. Él permanece fiel y determinado a bendecir a las personas a pesar de sus fracasos. Puedes ver esto especialmente en cómo esa misteriosa promesa acerca del descendiente de la mujer se desarrolla a través del libro. Dios prometió que un vencedor herido vendría y aplastaría a la serpiente y derrotaría el mal desde su raíz. Luego, el autor conecta esta promesa directamente con el linaje de Abraham.
Esto es una parte de cómo Dios traerá su bendición a las naciones. Desde Abraham, esta promesa se conecta con Judá, el cuarto hijo de Jacob, y es así como lo hace. En un poema extremadamente importante en el capítulo 49, un Jacob ya anciano, en su lecho de muerte, quiere bendecir a sus 12 hijos. Cuando llega a Judá, Jacob predice que Judá se convertiría en la tribu de los reyes líderes de Israel. Un día vendrá un rey que demandará la obediencia de todas las naciones. Vendría y cumpliría la promesa de Dios de restaurar las bendiciones del Edén en todo el mundo. El libro de Génesis termina con todas estas esperanzas y promesas futuras, flotando y sin desarrollar. Te obliga a voltear la página para ver cómo terminará todo. Por ahora, ese es el libro de Génesis. Bien, un bonito resumen de lo que es prácticamente el Génesis en cada uno de sus detalles. Quiero resaltar de lo que acabamos de ver en ese gran resumen, resaltar la presencia ya de lo que conocemos como la alianza. Ya en el libro del Génesis nos habla de Dios pactando alianza con su pueblo. Y este tema de las alianzas irá siendo constante a lo largo de todo el Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento, es decir, de toda la Biblia. Es más, nosotros llamamos las dos partes Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero el nombre original en la lengua judía no es Antiguo Testamento, sino Antigua Alianza, Antiguo Pacto. Ese sería el término original y propio. Así como para el Nuevo Testamento no sería Nuevo Testamento, sino Nueva Alianza, Nuevo Pacto. Por lo tanto, la Biblia es el libro de la alianza. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, que dentro de esa alianza, ese pacto que establece Israel con Dios, hay un signo visible que es físico, que es el de la circuncisión. Ya desde tiempos de Abraham, nuestro padre en la fe, el gran patriarca, el primero de los patriarcas, con el que empieza toda esta historia que ahora conocemos como historia de la salvación, hasta la iglesia primitiva, la que conocemos, la iglesia de los primeros cristianos en los primeros siglos, primer siglo y comienzos del siglo segundo, esto todavía estaba presente y fue motivo de problemas, de conflictos entre las comunidades cristianas que estaban formadas por paganos y por judíos, y los judíos querían imponer esta práctica de la circuncisión a los paganos para poder ser cristianos. E incluso ocasionó el primer concilio de la iglesia. Nosotros hemos partido nuestro curso de la Dei Verbum y citábamos el Concilio Vaticano II. Nosotros somos del Concilio Vaticano II. Y es el libro que ahí les asignaba dentro de la plataforma. Pero el primer concilio de la iglesia, el primero de todos estos concilios, fue precisamente el que se dio en Jerusalén por este motivo, el de la circuncisión. Sí, los cristianos, para ser cristianos, necesitaban circuncidarse. Y ese concilio nosotros lo encontramos no en los documentos del Concilio Vaticano II, sino en la Sagrada Escritura, en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, exactamente en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Busque usted en estos momentos, pare el video, busque la Biblia, capítulo 15, leas el capítulo 15 del libro de los Hechos. Concilio de Jerusalén se conoce con ese nombre. Bien, eso para resumir o resaltar lo que es el libro del Génesis. Y así ya hemos hecho ya el estudio del primer libro del Pentateuco, el Génesis. Ahora vamos a proceder al estudio del libro del Éxodo, segundo libro del Pentateuco. Aquí la figura central en el libro del Génesis eran los patriarcas y Abraham por ser el primero, ¿sí? Pero hablábamos de 4 patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José. Aquí en el libro del Éxodo, el protagonista va a ser Moisés, y de aquí en adelante en todo el Antiguo Testamento
Incluso hasta en tiempos de Jesús, los judíos lo tienen como el gran líder, el gran personaje. Tratan de confrontar a Jesús con Moisés. Y entonces tendremos dos grandes líderes en la Biblia, Moisés en el Antiguo Testamento, Jesucristo en el Nuevo. Y hay muchas cosas en relación entre los dos. No son oponentes, sino que Moisés es como un anticipo, un preanuncio de lo que será la persona de Jesucristo elevado a una mayor potencia. Entonces, con estas anotaciones vamos a proseguir a este estudio del libro del Éxodo. El libro del Éxodo tiene la siguiente estructura, o sea, aquí les presento de manera general desde el dron que estamos montados, viendo ahora hacia el libro del Éxodo, el marco geográfico, y desde el punto de vista geográfico, el libro del Éxodo se desarrolla en tres escenarios. Uno es Egipto. Egipto es el imperio, el amo del mundo, en esos tiempos que estamos ahora mencionando. Ese es un primer escenario, donde Israel, los hijos de Jacob, José, que fue vendido por sus hermanos, fue a parar a Egipto y después estando él allí, hizo traer a su familia y allí empezó a crecer a Israel como pueblo. Israel nace de los 12 hijos de Jacob, ese es el pueblo de Israel. Y entonces ellos van a residir en Egipto por un lapso de 430 años. Los primeros años, con la presencia de José, fueron de éxito, de gloria, de esplendor para el pueblo de Israel, porque José había llegado a ser el administrador de todo el imperio. Pero muerto José, las cosas cambiaron para Israel y empezó todo un proceso de esclavitud que duró por 400 años esa esclavitud. Todo eso es lo que se nos narra ya aquí en el libro del Éxodo, en ese primer escenario, capítulos del 1 al 15 del libro del Éxodo. Luego viene un segundo escenario que es el desierto. El pueblo de Israel, cuando es liberado de Egipto, de la esclavitud de Egipto, pasa el mar y tiene que trasegar por el desierto durante 40 años para poder llegar a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, la tierra prometida, a Canaán. Entonces, ahí en el desierto, en ese trayecto, el pueblo tiene que hacer un largo camino y lo que conocemos como la marcha por el desierto, que en el libro del Éxodo está descrita del capítulo 15, verso 22 al capítulo 18, verso 27 en una primera etapa. Porque después viene una etapa importante que la dejamos y la resaltamos aparte y que la denominamos ahora un tercer escenario, es el Sinaí. Egipto, el desierto, y ahora en el desierto un punto en concreto que es el que conocemos como el Monte Sinaí, donde se dieron unos eventos trascendentales para la historia del pueblo de Israel y luego también para nosotros como cristianos. ¿Qué se dio allí en el Sinaí? Se dio la gran revelación de Dios hacia el pueblo, la revelación, es decir, la manifestación de Dios al pueblo, y se selló ahora de manera ya nueva la alianza con su pueblo, donde aparece ya una fórmula expresa de esa alianza. Ya les mencionaba cómo desde Abraham se viene hablando de alianza de Dios con su pueblo Israel y de Israel con Dios. Pues bien, aquí en este momento del Sinaí se sella esa alianza ya de manera oficial, donde hay incluso un texto de parte de Dios, están los 10 mandamientos, los famosos 10 mandamientos, y por parte del pueblo está la fórmula que reciben de parte de Dios, que lo van a sellar con esto, con esta fórmula. Yo seré tu Dios, le dice el Señor al pueblo, a Israel, yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo, el uno para el otro, exclusivos en su relación. Yo seré su único Dios y ustedes serán mi único pueblo. De esa manera entonces se sella esa alianza en el Sinaí y el pueblo recibe entonces los 10 mandamientos. ¿Cómo cumplir, cómo guardar la fidelidad a ese pacto, a esa alianza? Como instrumento entonces Dios les ofrece esos 10 mandamientos y otros eventos más que se dan ahí en torno, y por eso se le dedica una grande sección
a estos eventos en los capítulos del 19 al 40 del libro del Éxodo. Y como eventos trascendentales, decía, en esta primera sesión, estando en Egipto, a su salida se da este gran evento que conocemos nosotros como la Pascua. Nosotros tenemos nuestra Pascua, diferente a la Pascua de ellos, pero nuestra Pascua tiene sus raíces en la Pascua de los judíos. Y entonces hablamos de dos Pascuas y las diferenciamos. La Pascua judía, que es la Pascua original, y luego la Pascua cristiana, que es la nuestra, ¿sí? Que es todo el misterio pascual de Cristo. Pero por esa importancia, lo que es nuestra Pascua y en la persona de Cristo, ver cómo lo que venimos diciendo en el Antiguo Testamento se viene preanunciando lo que va a suceder en el Nuevo Testamento. Entonces, nuestra Pascua ya había sido preanunciada, narrada, celebrada y explicada en el Antiguo Testamento. Eso se da aquí al finalizar en ese periodo de esclavitud en Egipto, en estos capítulos. Luego en el desierto, entonces, decíamos, se da la revelación de Dios, y la revelación de Dios en el Antiguo Testamento se da mediante unos hechos que se conocen teológicamente con este término que aquí les señalo en la parte baja. Teofanías, las teofanías. La palabra teofanía, una vez más, viene del griego teos, que significa Dios, esa primera raíz, teos, Dios, y fanías, manifestación, las manifestaciones de Dios. Esas manifestaciones de Dios se van a dar a través de ese peregrinaje por el desierto, donde hay pruebas, pero donde Dios se les manifiesta, les hace ver que Él está con ellos, que sigue siendo su Dios, que no los ha abandonado. Y para decirles algunos ejemplos, recuerden ustedes la nube que los iba guiando en el desierto, esa es una teofanía. La zarza que estaba ardiendo y no se consumía, a la cual se acercó Moisés, esa es otra teofanía. Cuando tiene el pueblo hambre y el Señor entonces le envía codornices o le envía maná, esas son teofanías, manifestaciones de Dios. Esas son las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos la gran manifestación de Dios, que es la persona de Jesucristo. Pero estas manifestaciones, estas teofanías del Antiguo Testamento son preanuncio, están ya preanunciando y preparando la gran teofanía de Dios en el Nuevo Testamento, la persona de Jesús. Y luego en el Sinaí, ya decíamos, el gran evento de la alianza, del pacto, donde aparece ya la fórmula: ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. ¿Ve? Esta estructura nos permite ver un contenido general de lo que es este libro segundo del Pentateuco, el libro del Éxodo. Y a manera de resumen, entonces, como en el anterior video, sigamos este otro video. Los han pasado. Israel fue fecundo, Perdón, se multiplicó vamos a y empezar el llenó la tierra. comienzo. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Continúa la trama del libro anterior, Génesis, que terminó con el nieto de Abraham, Jacob, guiando a su familia de 70 personas hacia Egipto. El 11º hijo de Jacob, José, había sido ascendido a ser el segundo al mando en Egipto. Él había salvado a toda su familia de una hambruna. Faraón, el rey de Egipto, le ofreció a su familia que vinieran a vivir allá como un refugio seguro. Tiempo después, Jacob muere en Egipto y también José y todos sus hermanos. Pasan alrededor de 400 años y la historia del Éxodo comienza. Ese nombre se refiere al evento que ocurre en la primera mitad del libro, el Éxodo de Israel desde Egipto. El libro tiene una segunda mitad que tiene lugar al pie del monte Sinaí. En este video solo enfocaremos la primera mitad, donde siglos han pasado. Israel fue fecundo, se multiplicó y llenó la tierra. Esta frase es un eco intencional de la bendición que Dios le dio a toda la humanidad en el jardín del Edén. Nos recuerda de la gran historia bíblica hasta ahora. La humanidad perdió la bendición de Dios por su pecado y rebelión.
Así que Dios escogió a la familia de Abraham como el medio a través del cual restauraría su bendición para todo el mundo. Pero el nuevo faraón no ve a Israel como una bendición. De hecho, él piensa que este grupo creciente de inmigrantes israelitas es una amenaza para su poder. Igual que en Génesis, la humanidad se rebela contra la bendición de Dios. Aquí, Faraón intenta destruir la fuente de bendición de Dios, los israelitas. Él los esclaviza brutalmente, obligándolos a trabajos forzados, y luego ordena que todos los niños israelitas fueran ahogados en el río Nilo. Faraón es, hasta ahora, el peor personaje de la Biblia. Su reino ejemplifica la rebelión de la humanidad contra Dios. Faraón ha redefinido el bien y el mal de acuerdo a sus propios intereses, que aún el asesinato de niños inocentes se ha convertido en algo bueno para él. Ahora Israel clama por auxilio contra esta nueva Babilonia y Dios responde. En primer lugar, Dios da vuelta a la maldad de Faraón, cuando una madre israelita lanza a su hijo al río Nilo, pero en una cesta. Él flota sin peligro hasta donde está la propia familia de Faraón. Él es llamado Moisés y crece hasta convertirse en el hombre que Dios usará para vencer la maldad de Faraón. En la famosa historia de la zarza ardiente, Dios se le aparece a Moisés y le manda ir delante de Faraón y ordenarle que libere a los israelitas. Dios dice que él sabe que Faraón se resistirá, así que traerá su juicio sobre Egipto en forma de plagas. Luego, Dios también dice que él endurecerá el corazón de Faraón. Entonces, se nos presenta la siguiente parte importante de la historia, la confrontación entre Dios y Faraón. ¿Qué significa eso que Dios dice que Él endurecerá el corazón de Faraón? Es muy importante que leamos esta sección de la narración muy cuidadosamente y en secuencia. En el primer encuentro entre Moisés y Faraón, simplemente se nos dice que el corazón de Faraón se endureció. No hay implicación de que Dios hizo algo. En respuesta, Dios envía las primeras 5 plagas, cada una confrontando a Faraón y a uno de sus dioses egipcios. Cada vez, Moisés le ofrece una oportunidad para que Faraón se humille y deje ir a los israelitas. Pero después de cada plaga, se nos dice o que Faraón endureció su corazón o que su corazón se endureció. Lo está haciendo de su propia voluntad. Finalmente, es con el segundo grupo de 5 plagas que empezamos a escuchar cómo Dios endureció el corazón de Faraón. El punto de la historia parece ser este. Aunque Dios sabía que Faraón resistiría su voluntad, de todos modos Dios le ofreció todas estas oportunidades de hacer lo correcto. Eventualmente, la maldad de Faraón llega a un punto sin retorno. Quiero decir, hasta sus propios consejeros creen que él ha perdido la razón. Es en este punto que Dios toma las riendas y dobla la maldad de Faraón hacia sus propios propósitos redentivos. Dios atrae a Faraón hacia su propia destrucción, mientras salva a su pueblo. ¿Qué es lo que sucede después? Con la plaga final es la noche de Pascua. Dios le cambió las cartas a Faraón. Así como él mató a los hijos de los israelitas, Dios matará a los primogénitos de Egipto con una plaga final. A diferencia de Faraón, Dios proveyó un medio de escape a través de la sangre del cordero. Aquí la historia se detiene y nos presenta en detalle el ritual anual israelita de la Pascua. En la noche anterior a la salida de Israel de Egipto, sacrificaron un cordero joven y sin mancha, y pintaron con su sangre los dinteles de las puertas de sus casas. Cuando la plaga divina vino sobre Egipto, las casas cubiertas con la sangre del cordero fueron pasadas por alto, y el hijo primogénito fue librado. Así que cada año después de eso, los israelitas recrean esa noche para recordar y celebrar la justicia y la misericordia de Dios. Pero Faraón, por su orgullo y rebelión, perdió a su propio hijo y es movido por fin a dejar en libertad a los israelitas. Los esclavos israelitas hacen su éxodo desde Egipto, pero en cuanto se fueron, Faraón cambió de opinión. Reunió a su ejército y persiguió a los israelitas para una última confrontación. Mientras los israelitas pasan a través de las aguas sin peligro alguno, Faraón se precipita hacia su propia destrucción. La historia del Éxodo concluye con la primera canción de alabanza en la Biblia. Se llama el Cántico del Mar. La última línea declara que el Señor gobierna como rey. La canción cuenta poéticamente sobre qué trata la historia del reino de Dios.
Se trata de cómo Dios está en una misión para confrontar el mal en este mundo y redimir a aquellos que están esclavizados por ese mal. Dios llevará a su pueblo a la tierra prometida, donde su divina presencia vivirá con ellos. Esta historia muestra cómo se ven las cosas cuando Dios es rey sobre su pueblo. Después que los israelitas cantan su canción, la historia da un gran giro. Los israelitas están viajando a través del desierto hacia el monte Sinaí. Tienen hambre, están sedientos y empiezan a criticar a Moisés y a Dios hasta por haberlos rescatado. Ellos dicen que extrañan los buenos tiempos en Egipto. Es una locura. Dios, en su misericordia, provee a Israel alimento y agua en el desierto. Pero estas historias oscurecen el panorama. Nos comenzamos a preguntar, ¿podría ser que el corazón de Israel sea tan duro como el de Faraón? Ya lo veremos. Por ahora, esa es la primera mitad del libro de Éxodo. Bien, de ese resumen yo quiero nuevamente enfatizar que el gran protagonista será Moisés, cuya figura la encontramos representada en esa imagen. Es el gran líder. Y a partir de este momento será la figura dominante para los judíos. Para ellos no hay un hombre más grande que Moisés. Después la otra figura será el rey David, ya hablaremos cuando aparezca David. Por ahora entonces nos quedamos con Moisés. Luego también de esta sección, así como del Génesis les decía, es importantísimo ese versículo conocido como el protoevangelio, Génesis 3:15. También aquí del libro del Éxodo quiero destacar este pasaje donde aparece el nombre de Dios. Conocemos nosotros el nombre de Dios. ¿Y cómo lo conocemos? Lo conocemos de labios del mismo Dios, el que nos da el nombre a través de Moisés. Después iremos viendo por qué Moisés ese es el gran hombre, ¿no? Porque es aquel que habla con Dios, que puede hablar cara a cara con Dios. Nos dice la Dei Verbum, como un hombre habla con su amigo. Así hablaba Dios con Moisés. Y en ese momento, o en esa concepción del Antiguo Testamento, a Dios no se le podía ni siquiera ver, porque el que veía a Dios se moría. Pero Moisés podía conversar con Dios cara a cara y luego ser el transmisor de su palabra hacia el pueblo. Por eso es el gran hombre. Y entonces, en estos diálogos de Moisés con Dios, en determinado momento, cuando el Señor lo llama para la misión de liberar al pueblo, ir a decirle al faraón que deje libre al pueblo de Israel, eh, es donde Moisés le hace ese cuestionamiento: Señor, pero ¿quién soy yo para ir al faraón? No me va a atender. De pronto, si voy en nombre de alguien, me atienda, y ese alguien tiene que ser muy importante. Entonces, si llego a él y me pregunta cuál es tu nombre, ¿qué le digo? ¿Cuál es tu nombre? Y es entonces el episodio que vamos aquí a leer y donde aparece el nombre de Dios. Capítulo 3 del libro del Éxodo, versos 13 y 14. Contestó Moisés a Dios: sí. Si cuando vaya a los israelitas y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios, tan solo que aquí está traducido al español. Eso en hebreo se escribe como están aquí estas 4 letras que están aquí en grande. Ese es hebreo, ¿sí? Son 4 letras y se conocen en el mundo bíblico como el tetragrama hebreo o el tetragramatón hebreo. Términos griegos: tetragramatón, tetragrama. Tetra son 4 gramas, letras, 4 letras, porque aquí son 4 letras. 1 letra, 2 letras, 3 letras, 4 letras. El hebreo se escribe de derecha a izquierda, a la inversa, como escribimos nosotros. ¿Y qué dice aquí en hebreo? Transcrita estas letras aquí al español es lo que encontramos aquí abajo y es lo que nos da el nombre de Dios.
Yahvé. Yahvé es el nombre de Dios. Aquí vale la anotación, no voy a entrar en explicación porque necesitaría mucho más tiempo. No es Jehová, como dicen los protestantes, sino que es Yahvé. Yahvé es el nombre de Dios. ¿Y qué significa Yahvé? ¿Qué significa el nombre de Dios? Los nombres en hebreo siempre tienen un significado, no es un término cualquiera. Sí, son importantes porque significan algo cada nombre. Entonces, Yahvé significa yo soy el que soy. ¿Ve? Yo soy el que soy. O sea, el verdadero Dios, el que es. Los demás dioses que pueden que se hablen en el mundo que existen son dioses creados por el hombre. No existen en verdad. El único y verdadero Dios es este. Y este está expresado allí en su nombre. Eso es, decíamos Génesis 3:15, hasta parecido casi el texto. Éxodo 3:13, 14, el nombre de Dios en la Biblia. Otro aspecto importante en este libro del Éxodo, que tiene que ver con Moisés, es este término de la Torá, término hebreo. ¿Qué significa Torá? Traducido al español significa literalmente la ley. Es decir, todo lo que Moisés, por eso la Torá está muy relacionada con Moisés. Un judío, cuando habla de Torá, entiende que está hablando de Moisés. Un judío escucha hablar de la Torá e inmediatamente lo relaciona con Moisés. Nosotros tenemos que familiarizarnos con ello. Hablar de la Torá es identificarla con Moisés. ¿Y qué es la Torá? La ley, las normas, las enseñanzas que le dejó Moisés al pueblo para cumplir con la alianza. Y estas leyes interpretadas allí por los judíos venían de parte de Dios. Moisés sencillamente era el transmisor, pero el que les transmitió las leyes fue Moisés. Por eso ellos lo identifican a Moisés con la ley, con la Torá. Familiaricémonos entonces con este concepto y luego con lo que significa la Torá, la ley. Y la ley para los judíos, eso es lo que para nosotros es el Evangelio. ¿Ve? Nosotros nos aferramos en nuestra vida como cristianos al cumplimiento del Evangelio. Para ellos no es Evangelio, sino que es la Torá. Y la Torá son las leyes judías, que no son solamente los 10 mandamientos. Las leyes judías son 613 mandamientos. A nosotros si nos cuesta aprendernos 10 mandamientos, menos mal que nos libramos de tener que aprendernos 613 mandamientos que lo saben los judíos de memoria. Bien. Otro evento muy importante que se ya empieza a presentar aquí en la vida de Israel, del pueblo de Israel, allí en el peregrinaje por el desierto, es la existencia de esto que vemos aquí en imagen en esta diapositiva, que en la Biblia viene mencionado como el tabernáculo, el tabernáculo. Es decir, el tabernáculo es una especie de santuario. Santuario es una especie como de lugar sagrado, el lugar santo, el lugar donde los israelitas como pueblo iban a encontrarse con Dios. Así como nosotros vamos al templo, el lugar del templo, este viene a ser como el templo para ellos. Ellos después van a tener su templo, que es el templo de Jerusalén, pero antes del templo de Jerusalén, mucho antes, en los comienzos de esta historia, ellos empezaron fue con este sitio, con este lugar, con este espacio que se denomina tabernáculo. ¿Y qué es el tabernáculo? El tabernáculo es esto que encontramos aquí dentro. Este es el tabernáculo, lo que le estoy señalando con el cursor, que está encerrado en un sitio especial, ¿ve? Está aquí encerrado, rodeado, y esto lleva una carpa, ¿sí? Y en torno, ¿ve? En torno allá al lugar del tabernáculo de esta carpa, ¿ve? Están las demás carpas, toldas de los pueblos, de las familias, de los hebreos, de los israelitas, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Cada uno de ellos, ellos no tenían casas, como están peregrinando por el desierto, su casa de habitación son estos toldos para armar y desarmar. Y se ubicaban en torno. Entonces, al centro estaba el tabernáculo. ¿Y qué es el tabernáculo? Es este cubículo que una especie de edificación propia pues del tiempo y rudimentaria porque estamos en pleno desierto, pero dentro, lo que hay dentro es lo que da sentido a este lugar y le da importancia. Así como nosotros cuando vamos al templo,
El templo puede ser grande o pequeño, mediano, pero hay un espacio dentro del templo que para nosotros es el fundamental, sobre todo para nosotros como religiosos, ya sabemos qué es, ¿cierto? Cualquier persona llegues a buscar su santo. ¿Dónde está San Antonio? ¿Dónde está San José? ¿Dónde está María? No, nosotros vamos es al Santísimo, al Santo de los Santos, es decir, al Sagrario. Pues bien, este lugar contiene es una especie de sagrario dentro, ¿sí? Y ese espacio, allí los judíos lo denominan con esta expresión que nos llegó a nosotros en la versión latina, el Sancta Sanctorum, el Sancta Sanctorum. De aquí es donde viene esa expresión del Sancta Sanctorum. Es decir, en este tabernáculo, dentro hay un espacio, hay un recinto donde hay otro cajoncito, ¿sí? Pequeño, donde está ese cajoncito representa o es lo que en la Biblia conocemos como el arca de la alianza, una especie de cajón con dos ángeles que lo cubren, lo protegen, pero lo que hay dentro es lo que le da importancia a ese cajón. ¿Y qué es lo que hay dentro? Para los judíos, la presencia de Dios. ¿Y en qué está la presencia de Dios? En una copia de la Torá. Lo que les acabo de exponer, una copia de la ley. Pues hoy diríamos nosotros una copia de la Biblia dentro, una Biblia dentro de ese cajoncito ya para ellos representa la presencia de Dios. Así como los judíos se pueden escandalizar de que para nosotros en el templo, en el sagrario, en ese cajón, allí, en ese cajoncito, en esa recipiente que saca el sacerdote del copón o una patena, que saca allí el sagrario y hay un pedazo de pan y nosotros lo adoramos como Dios y ellos se pueden escandalizar. ¿Ve? Así ellos tenían, y para nosotros es la presencia de Dios, la Eucaristía, para ellos estaba garantizada la presencia, esa era la presencia de Dios en medio de su pueblo, por eso ellos están en torno, estaba Dios presente con ellos. Y si ellos seguían su marcha, alzaban también la tienda, la carpa de Dios y la llevaban con ellos al lugar donde iban a residir nuevamente y nuevamente se la instalaban, ¿ve? Con ello garantizaban que Dios estaba presente en medio de ellos. Ese es el significado del tabernáculo. Y allí entonces los sacerdotes iban, solamente podían entrar los sacerdotes, entraban a hacer los sacrificios que el pueblo quería ofrecerle a Dios. Ellos se lo presentaban a los sacerdotes y los sacerdotes se lo presentaban a Dios mediante estos ritos. ¿Ve? Aquí que vemos que se están quemando las víctimas, por eso hay tanto humeral y se ofrecen aquí adentro también. Ese es entonces en síntesis de lo que es el tabernáculo que empieza a aparecer también ya en esta experiencia del peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto y donde Moisés viene organizando al pueblo de esta manera. Habíamos visto en el anterior video lo que es la primera parte del libro del Éxodo, entonces aquí viene la parte final, la segunda parte. El libro de Éxodo. En el primer relato exploramos los capítulos 1 al 18, que nos cuentan la historia fundacional de cómo Dios rescató a los esclavos israelitas, confrontando y derrotando a Faraón, y proveyendo una salida de escape a través de la sangre del Cordero Pascual. Dios, luego, liberó a su pueblo llevándolos a través de las aguas del mar y hacia el desierto, donde sorprendentemente ellos refunfuñaron y se quejaron. La segunda mitad del libro de Éxodo abre con Moisés guiando a Israel al pie del monte Sinaí, en donde Dios invita a la nación de Israel a entrar en una relación de pacto con Él. Aquí llegamos a otro momento clave en la narrativa bíblica, porque está retomando y desarrollando la promesa de Dios a Abraham. Recuerda, en el libro de Génesis Dios prometió que a través de la familia de Abraham, de alguna manera, Él restauraría su bendición a todas las naciones. Y aquí aprendemos más. Dios dice que Israel obedece los términos del pacto. Ellos estarán tan moldeados por las leyes, enseñanzas y justicia de Dios que se convertirán en un reino de sacerdotes. Ellos se convertirán en los representantes de Dios y le mostrarán a todas las naciones cómo en verdad es Dios. El pueblo de Israel aceptó la oferta con emoción. La presencia de Dios se muestra en la cima del monte Sinaí en forma de nubes, rayos y truenos. Moisés sube como su representante y Dios empieza con los términos básicos del pacto, los famosos 10 mandamientos. Estos son como los términos básicos del acuerdo sobre cómo los israelitas y Dios se relacionarán entre ellos.
Después de esto, viene otra serie de mandatos que explican los primeros 10 con más detalles. Hay leyes sobre la adoración de Israel, sobre la justicia social, sobre cómo deben vivir juntos. Todo ello para hacer de Israel una nación de justicia y de generosidad diferente de las otras naciones. Moisés escribe todas estas leyes y las trae al pueblo, quien, de nuevo, aceptó gozosamente entrar en este pacto con Dios. Una vez que lo hacen, Dios lleva la relación al siguiente paso. Él le dice a Moisés que quiere que su santa, divina y buena presencia venga y more en medio de Israel, lo cual desarrolla otro aspecto de las promesas del pacto de Dios. Recuerda, después de la rebelión de la humanidad en el Edén, perdieron el acceso a la presencia de Dios. Pero ahora, a través de la familia de Abraham, la presencia de Dios se hace de nuevo accesible a través de esta relación de pacto, primero con Israel y después de alguna manera con todas las naciones. Lo que sigue son 7 capítulos de planos arquitectónicos detallados de esta carpa sagrada llamada el tabernáculo. Hay un patio exterior con un altar. En el centro hay una carpa con una habitación externa y una habitación interna. Dentro de la habitación interna, que es llamada el lugar santísimo, hay una caja de oro llamada el arca del pacto. Hay esculturas de criaturas angelicales sobre ella. Ese es el centro de la presencia de Dios. Hay muchos detalles en esos capítulos. Es importante saber que cada pieza tiene un valor simbólico. Todas las flores, los ángeles, el oro y las joyas son un eco del jardín del Edén, el lugar donde Dios y los humanos vivieron juntos en intimidad. El tabernáculo es como un Edén portátil, por así decirlo. Es el lugar donde Dios e Israel pueden vivir juntos en paz, por lo menos en teoría, porque justo aquí algo se pone muy mal. Israel rompe el pacto. Mientras Moisés está en la cima de la montaña, recibiendo los planos para el tabernáculo, abajo en el campamento, los israelitas están perdiendo la paciencia. Ellos le piden a Aarón, el hermano de Moisés, que haga para ellos un ídolo en forma de becerro de oro para poder adorarlo como el Dios que los salvó de la esclavitud en Egipto. La presencia de Dios está justo ahí, en la cima de la montaña. Ellos pueden verla, pero están ahí abajo, rompiendo los 2 primeros mandamientos del pacto que acaban de acordar. No tener otros dioses y no hacerse ídolos. Lo que sigue es muy importante. Dios sabe lo que está pasando allá abajo. Primero invita a Moisés a compartir su propio enojo y dolor. Le dice a Moisés lo que quiere hacer, eliminar a Israel. Pero Moisés intercede apelando al carácter de Dios. Él dice, primero que nada, destruir a Israel significaría retractarte de tus promesas, del pacto con Abraham. Y luego Moisés apela a la reputación de Dios entre las naciones. ¿Qué pensarán si ven que destruyes a tu propio pueblo? Dios acepta la intercesión de Moisés y desiste, aunque sí aplica juicio sobre aquellos que instigaron a la idolatría. Él perdona a la nación completa y promete renovar su pacto. Es en este punto de la historia que Dios, por primera vez, le describe a Moisés su propio carácter. Él dice, el Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en su fidelidad al pacto. Él perdona el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable. Tenemos esta tensión. Dios es grande en misericordia, pero también, si dice ser bueno, debe lidiar con el mal. Sobre todo, Dios es fiel a sus promesas, aunque esto signifique que sabe que se está comprometiendo con un pueblo que le es completamente infiel. Después de renovar el pacto con Israel, Dios manda a Moisés a construir el tabernáculo. Una vez más, tenemos 5 largos capítulos describiendo en detalle la construcción del tabernáculo. Todo se une en el capítulo final, cuando el tabernáculo es terminado. La divina y gloriosa presencia de Dios viene y se posa sobre la carpa, y nuestras esperanzas son altas. Moisés se dirige hacia la carpa para entrar y no puede hacerlo. En realidad no puede entrar, y es así como termina el libro. Es realmente sorprendente, pero no tanto si te pones a pensar. Ahora puedes ver hasta qué punto el pecado de Israel ha dañado su relación con Dios en más formas de las que imaginamos. El libro empezó, recuerda, con la amenaza malvada de Faraón e Israel amenazando la promesa del pacto de Dios. Pero ahora, al final del libro, Israel se ha convertido en su propio peor enemigo. Es su pecado quien está amenazando el futuro del pacto. Así que la pregunta al final del libro es,
¿Cómo va Dios a reconciliar este conflicto entre la santidad y la bondad de su presencia con la corrupción pecaminosa del pueblo de su pacto? La solución de este problema es el tema del próximo libro. Por ahora, ese es el libro de Éxodo. Bien, de esta manera entonces hemos terminado también con el segundo libro del Pentateuco, el libro del Éxodo. Les recuerdo que si quedan inquietudes, preguntas, cosas por aclarar, por favor, utilicen la plataforma es de ustedes, sientan la suya y dispongan de ella, de tal manera que para los contenidos que se le están brindando, pero también para hacer sus consultas o también sus propios comentarios. Nos veremos entonces en el próximo video para continuar con nuestro estudio.